En sus Biblias entonces, lo invito a que busque Efesios 4, versículos del 17 al 32. Y cuando miramos en la Reina Valera, hay un título, y el título dice La nueva vida en Cristo. Ese es un título que aparece en las Biblias. Entonces los voy a invitar a que leamos todos al unísono. Amén. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, en este momento, en este tiempo, Señor, de predicación, nos ponemos delante de ti, Señor. Imploramos tu perdón, tu gracia, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y danos el entendimiento que necesitamos, Señor, para poder agradarte en todo lo que hagamos en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Dirige pues este tiempo, es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Hemos venido mirando este capítulo 4, y cuando miramos los versículos del 1 al 16, entendemos algo. Es que ya hay hombres y mujeres nacidos de nuevo. ¿Y cuáles son esos hombres y mujeres nacidos de nuevo? Los que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que se han arrepentido de sus pecados delante de Dios, que confiesan su pecado y se apartan. ¿Son seres perfectos? No, no son perfectos, pero son nacidos de nuevo. Empieza una nueva etapa, son nuevas criaturas en Cristo. Entender que lo que antes se hacía ya no se debe de hacer. Porque si usted es una nueva criatura, su caminar, su andar, su hablar va a ser diferente. Y de hecho tiene que ser diferente, porque si no, entonces se está mintiendo a usted mismo. Y que usted tiene que estar, así mismo lo vimos, comprometido con el Señor. Y que esa unidad alrededor de la iglesia tiene dos aspectos de compromiso, y es buscar y afianzar la unidad de la fe en Cristo. A eso es a lo que usted viene a una iglesia, a afianzar y a fortalecer su fe en el Señor Jesucristo, en nadie más.
Pero asimismo es a edificarnos, ¿cómo? En amor. ¿Para qué? Para que todos los miembros, conforme al don que Dios ha dado, nos edifiquemos, ayudados por las coyunturas que nos unen como cuerpo de Cristo, donde la cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros todos somos el cuerpo, y para que sea cuerpo es porque realmente es parte integral del cuerpo de Cristo, o sea, ha nacido de nuevo. Y eso no se puede mentir. Usted no le puede mentir a Dios. Por eso tiene que haber un momento preciso, maravilloso y definitivo cuando usted nace de nuevo, cuando usted empieza a tener una auténtica relación con la persona de Cristo. Por eso su fe es cristiana. Mi fe es cristiana. Mi fe no es mariana. No, mi fe es cristiana. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que vino y murió por mí. Fue Cristo el que hizo la obra de redención. ¿Qué implica eso entonces? Que si yo soy una nueva criatura, entonces yo voy caminando una vida y esa vida tiene que ser diferente. Amén. Y ese es el título de la predicación hoy. Tu nueva forma de vivir en Cristo. Tu nueva forma de vivir. Pregúntese por un momento, ¿necesita usted cambiar? Son estos momentos de cambio. Tiene que usted darle importancia a algo que posiblemente no le había dado importancia. ¿Va caminando usted una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿O va caminando una vida conforme a su propia voluntad? Porque si usted va conforme a su propia voluntad, quiero decirle que se va a equivocar. Usted tiene que empezar a darle importancia a lo que Dios tiene para usted. Pero hay algo importante, y es que en este caminar cristiano, en tu forma de vivir, hay dos ambientes o dos escenarios. Uno, antes. ¿Antes qué? Sin Cristo. Así usted haya crecido en un hogar, posiblemente con una tradición, ¿sí? Pero posiblemente no conoce a Cristo. Hasta el momento en que usted dice, es que he tenido un encuentro personal con Cristo y mi fe ha cambiado y voy en esa dirección, porque la tradición enseña muchas cosas. La tradición enseña muchas cosas, y entonces la persona termina siendo, antes que cristiano, religioso, y resulta que ninguna religión salva, ninguna. El único que salva es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con Él lo que usted va a tener es una relación en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque eso es lo que habla la palabra de Dios. Un solo Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero así como hay un antes, entonces hay algo, y es el ahora. ¿Cómo es que usted va a vivir ahora? ¿Ahora cómo? Con Cristo. O sea, es como si alguien dijera, yo tuve un pasado, todos tenemos pasado, pero hay un presente. O sea, un ya. Puede haber un futuro. Sí, está bajo la voluntad de Dios. Pero lo que usted tiene que mirar es cómo está viviendo ya. Usted va a mirar hacia atrás y de pronto hasta se va a sorprender, se va a sonrojar o se va a avergonzar. Uno mira hacia atrás en su pasado y hay caminos recorridos que yo no quiero volver a recorrer. No, nunca, nunca. Simplemente es poder saber que si ya soy cristiano, entonces hay una conducta, hay un estilo de vida y hay un caminar diferente. Amén. Que todos lo sabemos. Pero ojo, porque es que esta porción es práctica. Es saber que yo voy a caminar diferente porque soy un hijo de Dios. ¿Sí? Voy a caminar diferente porque soy una nueva criatura. Me voy a conducir diferente. Posiblemente voy a empezar a pensar diferente porque la obra la va a hacer Dios en cada uno. Y es el Señor el que hace la obra. Pero yo sí tengo que tener responsabilidad. Y estos dos aspectos nos los muestra el apóstol Pablo en esta porción de una forma precisa. Vuelvo y digo, mis hermanos, hay un camino recorrido por todos y cada uno de los que estamos acá. Hay un terreno, posiblemente no ha sido bien caminado, posiblemente, o posiblemente usted ha caminado muy juicioso,
¿sí? Pero no queremos volver a terrenos mal vividos. Amén. No queremos volver. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a mirar los versículos del 17 al 19. En ese antes, entonces él va a exponer algo que cuando yo lo miraba durante estos últimos días, 15 días, decía, no, es que este panorama es bravo. Pero quien conoce ese panorama es el que ha vivido en él y dice, espera un momentico, yo eso ya lo sé, pero lo voy a identificar. Y miren lo que dice el apóstol. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, y va a empezar, y va a enumerar, mis amados hermanos, 6 aspectos. 6. En esta porción, ¿sí?, del 17 al 19, el apóstol va a exhibir unos aspectos que uno los ve desde lejos, y yo no quisiera sumergirme en eso nunca. Pero de repente, por alguna razón, usted se siente identificado con alguno de esos, pero es pasado. Espero que no sea presente, espero que no sea parte del presente, sino que sea parte del pasado. Y entonces él le dice, para que ustedes ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y por qué dice a los otros gentiles? Porque el apóstol Pablo le está hablando a hermanos de la iglesia de Éfeso que no eran judíos y que del pueblo gentil, o sea, ese pueblo que no era pueblo, del cual procedemos nosotros, porque nosotros no somos judíos. Entonces, los gentiles, nosotros tenemos la oportunidad en el plan perfecto de Dios a través de Cristo. Pero Él les dice, para que no vivan como los otros gentiles. O sea, les dice, ustedes ya no son así. Cuando yo veo aquí en la iglesia, yo los miro a ustedes a los ojos y yo digo, esta persona es diferente. Es que es diferente. Y alguien dice, ¿y todos son perfectos? No, pero no son como el mundo. Y yo confío, yo puedo mirar a los ojos, no sé, a cualquiera de ustedes, a Juan Esteban. Y entonces yo digo, es que los ojos de este hombre ya son diferentes. Amén. Porque cuando lo conocimos, sus ojos eran diferentes. Y que era endemoniado, él mismo lo que va a decir. ¿Por qué? Porque sabes que, sí, Cristo. Hermanos, ¿saben una palabra que a mí no se me olvida del caballero? Cuando terminamos el tiempo del espiritual, cuando Esteban dijo, yo tengo una vida sin propósito, mi vida está vacía y he entendido hoy algo, que el único que puede llenar mis vacíos se llama Cristo. Eso lo dijiste. Y cuando nosotros ya nos venimos de la fundación, que ustedes no ven eso, y los pies a mí me tiemblan. Yo bajo de la fundación muchas veces, hermanos, con los piecitos haciéndome así. Increíble. Increíble. Todos levantaron la mano y aceptaron al Señor. Eso es maravilloso. Amén. Que una persona reciba a Cristo, eso es algo único. Eso sí es un milagro. Claro, es un milagro hecho por ¿quién? Por Dios, a través de su evangelio. Pero dice entonces él, para que no vivan, y entonces va a enumerar primero, en la vanidad de su mente, o sea, con una mente más ocupada de lo terrenal. Es que esa es la vanidad. Entonces la persona, en vez de poner sus ojos en lo que es importante, pone sus ojos en lo que es terrenal, o sea, en lo pasajero. ¿Qué es más importante, lo pasajero o lo eterno? Saben que lo terrenal es pasajero, que no va a haber entierro contra ser, pero que la gente en su vanidad de la mente entonces tiene cosas que pueden tener por mayor prioridad, por eso desplazan de su vida espiritual, y ahí están equivocados. Pero no se queda solamente ahí, y mire lo que dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, el entendimiento entenebrecido, están ciegos. Hay unos deseos, hay un sinnúmero de cosas de perversidad, de pecado, que lo tiene ciego. Tiene el entendimiento, no entiende. Le pueden hablar, por este oído le entra, por este le sale. Se le puede mostrar todo, pero está entenebrecido. Tienen el entendimiento entenebrecido.
Y luego dice un tercer aspecto y dice, ajenos de la vida de Dios. O sea, en enemistad con Dios, sin esperanza. Hermanos, ¿qué oportunidad tiene una persona que se mantenga ajena a la vida de Dios? No le da importancia. Va en una dirección donde realmente no vive, no tiene propósito. Está pobre, está desnudo. Y dice en una porción de la palabra de Dios, es un miserable, pobre, o sea, no tiene esperanza. Así es lo que viven muchos. ¿Y están qué? Ajenos. ¿Pero por qué les pasa eso? Por la ignorancia que en ellos hay. Entonces les dice, es que hay una ignorancia. ¿Y esa ignorancia es fruto de qué? De la dureza de su corazón. Y ese es el cuarto. Y dice, es que son ignorantes por la dureza del corazón. ¿Qué pasa? Es un corazón de piedra. Le habla del evangelio y la persona dice, no, vos con lo tuyo y yo con lo mío. No, papá, es que yo a usted le respeto su religión. ¿Cuál religión, hombre? Es que el cristianismo no es una religión. Es la única oportunidad que cualquier ser humano tiene. No hay otra. No hay otra. Y entonces ahí les dice, pero es que hay una ignorancia por la dureza de su corazón. O sea, han rechazado al Señor. Yo no sé si en algún momento usted ha rechazado al Señor. No lo sé. Y vamos a empezar a enumerar una serie de cosas. Y yo lo voy a invitar a no que levante la mano, no, tranquilo. Pero si de repente, frente a lo que vamos a enumerar, porque es que este capítulo es de práctica. Y entonces dice, si usted se siente identificado, diga, acepto. Acepto, modifico. Es cuestión de humildad. Ese es un dicho en la corporación. Acepto y modifico. Si no simplemente acepto y no modifico, no es todo. Ojo que es por la dureza de su corazón. Acepto. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, eso es una cosa delicada. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, es que perder la sensibilidad es que ya nada me impresiona. Nada. Entonces cogen con una aguja y le hacen así y no reacciona. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Fruto de qué? Del pecado. Es insensible. No. Y entonces hace las cosas y no se da, sí se da cuenta. Pero le dice, no le hace. Eso no importa. Eso todo el mundo lo hace. Y entonces como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. ¿No? Pero dice el apóstol, y perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, en forma continua, toda clase de impureza. Y eso es un marco desastroso. Es un marco desastroso. Cometer, o sea, son vidas perdidas, vidas de pecado en tinieblas, y la solución es una sola, es Cristo. Pero aquí hay un tema, mis amados hermanos y amigos, y es de aprobación, porque usted está sentado ahí y usted tiene que empezar a mirar cómo es que usted tiene que empezar a aprobar, a decir, esto sí y esto no. Antes posiblemente aprobó. Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, el apóstol Pablo le dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó, los arrojó, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 28. Y de ese 29 en adelante, el apóstol exhibe 23 pecados, 23 situaciones que pasan todos aquellos que no aprueban tener en cuenta a Dios. Y le está hablando a los gentiles. Y cuando yo miro esa porción, saben que muchas veces hay creyentes, ¿sí?, cristianos, que también en muchas veces de sus vidas no aprueban tener en cuenta a Dios. Porque el Señor ya determina y dice, esto es así.
Pero el cristiano dice, pero no, yo no lo hago así, sino que lo hago así. Entonces no está probando tener en cuenta a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Y va a hacer cosas que no convienen. Entonces miren que el caminar del creyente empieza a ser diferente. Ahora, los versículos del 17 al 18 y 19 casi que nos muestran lo que era la vida antes, sin Cristo. Pero viene una segunda parte en donde, ¿qué pasa? Él nos va a mostrar con tu nueva forma de vivir ahora en Cristo. Yo espero que el común denominador de los que hoy estamos acá ya tengan a Cristo en su corazón. Si usted aún no ha reconocido su pecado, no se ha arrepentido, no le ha confesado a Dios sus pecados y no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga. Igual, lo que yo voy a leer y lo que vamos a ver hoy, que no creo que lo alcancemos a ver todo hoy. ¿Por qué? Porque de los versículos 20 al 32 se describen 13 exhortaciones prácticas reales para considerar. Y las vamos a ver todas. No las vamos a alcanzar a ver todas hoy. No las vamos a alcanzar a ver todas hoy. Y por eso vamos a tener tiempo la próxima semana. Claro. Porque es que pues, si a uno le van a decir, y preste atención a algo, usted no debe tener afán para eso. ¿Por qué? Porque es que usted necesita caminar diferente. Amén. Usted necesita vivir diferente. Amén. Entonces hay cosas que el Señor, a través de lo que tiene para nosotros, nos dice, preste atención a eso. O sea, usted tiene que estar atento. ¿A partir de cuándo? De ya. Pero no solamente atento, usted tiene que estar dispuesto. A partir de ya. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces usted tiene que empezar a hacer eso. Más aún, cuando miramos lo que el apóstol Pablo enseña de lo que vamos a hacer con este cuerpo, en Romanos, en el capítulo 12, el versículo 1, dice, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿sí? Por las misericordias, os ruego, os pido que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio como vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién puede determinar eso? Solamente el nacido de nuevo. ¿Quién le da importancia a eso? El nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, pues simplemente dice, yo voy a ver. Y ahí es donde muchas personas se equivocan en su vida como cristianos, porque no ven como cristianos, sino como simpatizantes del cristianismo, pero no están viviendo su vida real como creyentes. Ahí es donde usted tiene que marcar una diferencia para siempre. Pero más aún, hermanos, porque mire, esta porción del 20 al 32 usted no lo va a poder hacer solo. Más aún, no lo va a poder hacer en sus propias fuerzas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en el capítulo, en 2 de Timoteo 2:1, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sepa que usted, su caminar, no va a andar solo. Usted va a tener el acompañamiento y va a tener la ayuda de Dios. Porque si usted, un proceso de cambio, de regeneración, lo va a hacer en sus propias fuerzas, no va a ser capaz. Más aún, la obra regeneradora en su vida es obra de Dios, es obra entera de Dios. El Espíritu Santo va a estar con aquellos que han recibido a Cristo, y el Espíritu Santo te va a prevenir, te va a instruir, te va a capacitar, te va a prevenir y te va a decir, ojo, Jaime, no es por ahí. Entonces, usted verá si se va por allá. Ojo, Nelson, no es por ahí. Usted verá si se va. Juan Esteban, y las que nos contesta así. Usted, espérate. ¿Y quién es el que nos previene? El Espíritu Santo de Dios que mora en aquel que ha recibido Cristo. No hay más. Cuando empezamos a mirar toda esta porción del versículo 20 en adelante, entonces vamos a encontrar, mis amados hermanos, que hay 13 exhortaciones. Hermanos, 13. Téngalas presentes.
tenga sus oídos abiertos, sus ojos abiertos y sus oídos despiertos. O sus ojos despiertos y sus oídos abiertos, como lo quiera decir. Pero mire lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, lo primero es que usted ya aprendió algo. Hay una palabra, aprender, aprendido. Usted no ha aprendido así de Cristo. Cuando vamos a Gálatas 2:20, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué pasa? Usted como creyente, como hijo de Dios, tiene que tener claro que el Señor Jesucristo ya vive en usted. Ya vive en usted. Entonces usted no puede ser el mismo, es diferente. Más aún, es que su modelo a seguir es Cristo. No hay otro modelo. El modelo no puede ser el pastor. Pues el pastor es un ser humano, se puede equivocar. El modelo no es el hermano fulano, sultano o cualquier persona, un ser humano. Nunca. Tu modelo a seguir es Cristo. Debemos imitar entonces a quién? Al Señor Jesucristo. Todo cristiano debe y tiene que imitar es al Señor. Por eso es tan importante capacitarse, nutrirse en la verdad, en el conocimiento del Hijo de Dios, en afianzar la fe, unidos en la fe en Cristo Jesús. Amén. Y en el versículo número 21 hay un segundo aspecto y dice: si en verdad ya habéis oído, si en verdad habéis oído ¿qué? El Evangelio, y habéis sido por él enseñados conforme al Evangelio, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces debe de ser conforme ¿a qué? A la verdad. ¿Cuál verdad? Esta. Sí, no es un evangelio de tradición, no puede ser un evangelio de conveniencia, nunca. Tiene que ser un evangelio bíblico. ¿Y el evangelio qué es lo que nos dice? Sí, son las buenas nuevas de salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que en él cree. Es necesario entonces creer, ¿sí? ¿Y que creer qué? Que nuestro Señor vino a esta tierra, que nació, que creció y que en la cruz del Calvario murió y que fue sepultado y que al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que volverá por su iglesia y que lo que el Señor promete lo cumple y lo va a cumplir. Pues claro que lo va a cumplir, y en la verdad nos hace libres. Hermano, amigo, usted en Cristo es una persona libre y usted va a caminar un camino en la verdad, no se va a perder. ¿Y sabe por qué no se va a perder? Porque el Señor no lo va a dejar perder. Amén. Si ha nacido de nuevo. Así usted haya vivido antes sin Cristo, usted tiene que saber que ya está con Cristo. Y ahí es donde usted tiene que empezar a darle valor a su santa y divina palabra. Amén. Hermanos, la próxima semana esta historia continúa, porque amerita poder ver paso a paso todos y cada uno de los temas que nos da. Pero les voy a leer el versículo 22 y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿tuvo usted una vieja manera de vivir? ¿O todavía la está viviendo? No, teníamos. Entonces dice: despojaos del viejo hombre. Del viejo hombre. O sea, un hombre por allá viejo. Un hombre que ya está cambiado. Que está viciado conforme a qué? A los deseos engañosos. Despojados del viejo hombre. Que está viciado. Que es conspirete. Que es... O sea, ya se tiene que despojar. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice: vestidos de nuevo hombre, creados según ¿quién? Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Mis amados hermanos y amigos, tu nueva vida debe ser como agradando a Dios. Agradando a Dios en todo momento. Buscando que la santidad, la sujeción
a lo que Él dice, a lo que Él demanda, obedeciendo y respetando su palabra todos los días. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás a tu hermano como a ti mismo. Eso es lo que hay que hacer, vivir conforme a la voluntad de Dios. Si usted que hoy está acá y nos visita, y de repente usted nunca ha hecho su decisión de decir, yo recibo a Cristo, pero hoy, frente a lo que hemos compartido, dice, yo reconozco que soy pecador y le pido perdón al Señor por mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones, y va a haber cambio. Y Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador para obedecerte, para servirte. Gracias, Padre Celestial, porque mandaste a tu Hijo para que diera su vida por mí. Y si eso que yo acabo de decir para usted es una verdad y usted lo siente, yo le invito a que levante su mano y estaremos orando por ustedes. Amén. Que el Señor los bendiga. Quiero que el Señor te bendiga. Ofelia, que el Señor te bendiga. Muchachos, que el Señor los bendiga. Guille, que el Señor te bendiga. Sebas, Juan David, muchachos, todo que el Señor los bendiga. Saben que la vida cristiana tiene un comienzo. Y es maravilloso cuando una persona puede decir, yo recibí al Señor tal día. Y si hoy fue ese día, escríbalo en su Biblia. Y nosotros todos como iglesia estaremos orando por usted para que el Señor lo fortalezca, para que usted sepa y entienda que hay una vida eterna y que esa vida eterna es en el cielo y que el Señor ya conoce su corazón. Frente a cualquier dificultad, frente a cualquier duda, frente a cualquier situación, el Señor lo conoce a usted y lo va a bendecir. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración este tiempo de predicación, y espero que la próxima semana los que han venido hoy puedan venir la próxima para que tengamos el final de este capítulo número 4. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Las personas que levantaron sus manos, Señor, yo te pido que seas tú bendiciéndoles conforme a tu santa y divina voluntad. Que podamos entender todo, Señor, que hay una vida antes sin ti, pero que hay una vida ahora contigo, Señor Jesucristo, y que nuestra vida debemos caminarla siendo dignos delante de ti. Ayúdanos, bendícenos, guíanos, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti. En nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén y amén. Lo voy a invitar para que cantemos este hermoso himno que dice, cuando Cristo vino. Lucas 17:19 dice el Señor, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Vamos a cantar este hermoso himno para la alabanza de nuestro Señor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantarlo de su amor.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor me los bendiga.